Buenas tardes, somos Naturalistas Chile y el día de hoy estamos junto a Álvaro Molina de la ONG Aves Rapaces de Chile en su charla de aves rapaces de la cordillera de la costa. Espero sea de su agrado y la disfruten. ¿Ya empezó? Mm, hola, eh, bueno, mi nombre es Álvaro Molina y vengo a presentar hoy día sobre las grandes cazadoras de la cordillera de la costa. Bueno, el título un poco, por así decirlo, global, ya que no solamente, o sea, solamente me concentro en lo que es mi comuna, ya que es el lugar donde más he podido estudiar rapaces, por obvias razones, porque está más cerca y porque no tengo los medios como para poder ir recorriendo por toda la región y por toda la cordillera de la costa. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. En Coronel, que es donde yo vivo, existe una amplia cantidad de aves rapaces, en verdad para ser una comuna tan un poco pequeña. Eh, existen al menos, bueno, viven mejor dicho, al menos unas 18 especies de rapaces, como se ven acá. Todas las que están acá son las aves que viven acá en Coronel, o que he registrado hasta ahora, que en total son 18 especies, lo cual es bastante, ya que en el país existen al menos unas 27 especies de aves rapaces. Y acá solamente faltarían las que vendría siendo la cordillera, ya que Coronel es como una costera, por lo cual dudo que pueda llegar, por ejemplo, un cóndor, un carancho cordillerano, que son especies netamente cordilleranas, y algunas otras especies como la águila pescadora y el aguilucho chico, que aún no se han registrado, aunque pueden aparecer en algún momento. Como ven acá, hay especies de todo tipo, o sea, de todo tipo de ambiente más que nada. Se ven en los primeros se ve, por ejemplo, un bari, una hembra juvenil, y un nuco, que son especies de pastizales y también de humedales. Como también se pueden ver concones o pauquitos, que son especies netamente de bosque, tanto forestal como mixto. Y también otras especies que son como de terreno un poco más abierto, que vendrían siendo como el peuco o el halcón peregrino. Y especies que son más que nada como pólitas, como por ejemplo el traro y el tiuque, que se pueden ver en cualquier ambiente. Y mi charla va más que nada en explicar cómo son los comportamientos y la simbiosis entre estas especies en sus diferentes hábitats. Así que voy a estar explicando cada hábitat y cómo se relacionan las especies de este. Para empezar, vamos a hablar sobre los pastizales y humedales. En Coronel existen al menos tres humedales, que lo más importante vendría siendo el de Bocamaule y el de Calabozo, que es un humedal que, bueno, bastante pequeño, pero alberga una gran biodiversidad. También tenemos ciertos lugares con mucha agua y con humedal y con ciertas partes de humedales, como vendría siendo la Laguna Quiñesco, pero que está debido al, a la intervención humana, se ha ido bajando un poco la biodiversidad ahí, tanto de especies como acuáticas, que vendrían siendo como cine o pato, anátidos, como especies rapaces, debido a la poca cantidad de presas más que nada en ellos. Como dice acá, son pastizales y humedales, que es el hábitat donde más actividades de rapaces se ven. Esto debido a que al ser un sitio más o menos abierto, sin tanto árbol y con una vasta cantidad de rapaces diurnas, se pueden ver más fácilmente las rapaces interactuando entre ellas o interactuando con otros individuos, tanto como de su especie como de otras especies. Se les puede ver cazar, se les puede ver en época en época de apareamiento, se les puede ver haciendo sus cortejos o también cuando ya están adultos, o sea, cuando ya terminaron época de cortejo y están criando, se puede ver cuando se traspasan las presas
entre adulto y juvenil, etc. Y viven sobre todo especies ratoneras, por así decirlo. ¿A qué me refiero con ratoneras? Bueno, es que las rapaces, entre ellas se pueden dividir en, en especialidades, entre comillas, de caza. Hay algunas rapaces que son bien ratoneras, o sea que cazan muchos roedores, tales como el bailarín, el cernícalo, el nuco y varios trigiformes. Mientras que hay otras especies que son más ornitófagas, que vendrían siendo que comen mucho más rapaces, más aves pequeñas, como por ejemplo paseriformes, o hasta especies más grandes como tórtolas, torcasas, o incluso un poco más grandes como garzas. Garzas chicas, obviamente, no garzas grandes ni cucas. Suele haber competencia entre abril y septiembre. ¿Por qué? Porque ya en abril empiezan a llegar las heladas acá en la región, por lo cual empieza a disminuir un poco el alimento. Y entre las rapaces empiezan a, ¿cómo se dice?, a competir entre el alimento y entre el territorio. Se ha visto varios confrontamientos entre bailarín y nuco, o bailarín y vari, nuco, etc. Y también hay varios casos de depredación entre rapaces. Estos son casos bastante aislados, pero hay varios acá en este lugar. Más que nada se ven porque, como dije antes, es un terreno abierto, y en un terreno abierto se puede monitorear con mayor facilidad las especies. La especie reportada en estos hábitats vendría siendo el aguilucho, que es infrecuente, ya que el aguilucho igual está un poco más relacionado con el tema de los cerros, con de los bosques, y suele bajar a los pastizales más que nada a comer ratones, a cazar ratones, presas de terreno abierto. Pero no es tan común de ver. Acá Francisco Cadenas Caro me dice si comen huevos. Bueno, hay varias rapaces que comen huevos, tales como el tiuque, que son especies bastante oportunistas. El tiuque suele comer huevos tanto de otras aves como de rapaces, aunque registro de huevos de rapaces no hay acá. Y también hay otro ave oportunista que vendría siendo el traro, que también come huevos. Incluso hay registros en la cordillera de acá de la costa, pero a la altura de Contulmo, de un traro comiendo huevos de peuquito. Registro hecho por Tomás Rivas de Fundación Nicolás. Ya, como decía, hay otras especies como el bailarín, que es muy común debido a que es su hábitat idóneo para sus comportamientos, tanto de caza como de cortejo. El cernícalo también, como es el bailarín, son de hábitat abierto, así que un hábitat como pastizal y humedal es idóneo para él. El ahora gallipavo, que le gusta así, que es el jote de cabeza roja, también suele aparecer acá, ya que al ser pastizales es mucho más fácil encontrar animales muertos, al igual que el sopilote negro. Aún así, el jote de cabeza colorada es más de costa, suele verse más en el lado de la costa, mientras que el jote de cabeza negra se le ve mucho más hacia adentro, tanto los cerros como los pastizales. Es más relacionado al valle central que a la costa. Pero en esta ciudad se suelen ver los dos en ambos hábitats. Otra pregunta de Alejandro Mosilla es: hola amigo, ¿estás hablando de la cordillera de la costa? ¿Alguna región en particular? Sí. Estoy hablando de la región del Biobío, en específico en la comuna de Coronel. Y más que nada porque es la comuna donde vivo y porque no he podido conocer más allá de la cordillera de la costa, más allá de la región. O si no, podría hablar de la demás parte de la región, o sea, de la cordillera. Y otras especies como el nuco, el pequén, la lechuza. Como ven, ellos tres son del orden estrigiforme. Bueno, dos son estrígidos y otro es titónido, que vendría siendo la lechuza. Y esto también se debe por la cantidad de ratones y por el comportamiento de los tres, ya que los tres son de terrenos abiertos para cazar. No son tanto de bosque como otros búhos como el chuncho, el tugúgere o el concón más que nada. Son búhos de terrenos amplios, en especial el pequeño y el nuco, que son netamente de pastizales. Y otra ave un poco frecuente el peuco, que más que nada va a cazar y va de paso. Y el vari también es frecuente porque, al igual que el cernícalo y los demás, es típico de hábitat abierto. Suele ser muy ligado al humedal, pero más que nada es más común en los pastizales. Ya, acá les vengo a hablar sobre las tres especies más comunes de los pastizales de la región del Biobío, que vendrían siendo el vari, el nuco y el bailarín.
Anita Ingerson me pregunta cuáles eliminan Egagrópila. Bueno, todas las rapaces eliminan Egagrópila, ya que como Egagrópila entendemos que son los restos que el ave no puede digerir en su estómago, tales como pelos, huesos, etc. Y eso se transforma en un bolo que la ave bota a través de la deglución, la vomita, por así decirlo. Y todas las aves rapaces botan Egagrópila, pero las más comunes de pillar son las de estrigiformes, las de búhos y lechuzas. ¿Por qué? Porque suelen ser las más grandes, suelen ser de un tamaño más o menos, no tengo nada así como de para mostrar el tamaño, pero suelen ser bien grandes, mientras que las de rapaces diurnas suelen ser un poco más pequeñas, unos bolos más pequeños. Esto se debe a que los búhos y las lechuzas tragan su presa entera. No la, bueno, obviamente no la mastican porque no tiene dientes, pero no la desgarran como lo hacen las rapaces diurnas. Por eso las rapaces diurnas botan bolos más pequeños, porque lo que entra son bolos mucho más pequeños. O sea, son porciones mucho más pequeñas, mientras que los triformes botan bolos mucho más grandes porque consumen porciones mucho más grandes. Mm, ya. Y acá volviendo al tema, estas son las tres principales rapaces que compiten y habitan en estos hábitats. Que vendría siendo el bari, que es un accipitriforme. Como accipitriforme entendemos las aves rapaces diurnas que son como por ejemplo el águila, el peuco, el mismo bari, que son más ligadas con el tema de la águila. Se les conocen como águilas, aguiluchos, buzardos, etc. El nuco, que es un estrigiforme, y como estrigiforme entendemos que son los búhos y las lechuzas. O sea, aves rapaces nocturnas, con el disco facial en la cara, los ojos al centro de la cara, así como nosotros, al frente, mejor dicho, con buen oído, y muchas veces se cree que tiene muy buena vista bajo la luz de la luna, en la noche, mejor dicho, pero eso difiere de especie. Hay especies como, por ejemplo, el nuco, que son de iris amarillo, que tienen hábitos tanto nocturnos como diurnos. El iris amarillo entra mucho en juego en esto, debido a que tiene no tienen los suficientes conos fotorreceptores de luz como para poder ser afectado por la luz del día. Mientras que otros búhos, como por ejemplo el concón, que veremos más adelante, y la lechuza, son de hábitos netamente nocturnos porque tienen sus ojos negros y en esos ojos negros se concentra una mayor cantidad de conos receptores de la luz. O sea que necesitan mucha más luz para poder ver. O sea, no, reciben mucho más luz. Y el otro último vendría siendo el bailarín, que igual es una civitriforme de un tamaño más o menos pequeño. Vendría siendo así civitriforme igual. Y netamente ratonero. Suelen competir con estas dos, pero debido a su tamaño menor, obviamente menor comparado al bari y al nuco, suele mantenerse a raya de estas dos especies. Por ejemplo, el bari y el nuco son los que más pelean entre ellos, debido a que por su tamaño y por su alimentación y también por su horario de caza suelen competir más, ya que el nuco, a pesar de ser búho, caza tanto en la mañana como en el atardecer y también en la noche. Y tanto en el atardecer como en el amanecer se encuentra con el bari, el cual consume las mismas presas que vendrían siendo ratones, roedores y aves pequeñas que el nuco. Y suelen competir, en especial en la época de abril y agosto, por ejemplo. Porque se vendría siendo como el época con menos cantidad de presas. Y casi siempre estas confrontaciones terminan con uno yéndose del territorio, más que nada. Casi nunca terminan en muerte, ya que vendría siendo un gasto energético tremendo pelear hasta la muerte entre las rapaces. Y también sería una pérdida total, ya que obviamente con una pelea entre rapaces a muerte, el que sale muriendo obviamente sale perdiendo, y el que ganó, el que todavía está vivo, queda con mucha herida y con muchas repercusiones de la pelea, por lo cual no es necesario pelear a muerte, en especial con rapaces del mismo tamaño. Y también hay otro fenómeno en estos territorios, que vendría siendo el de depredador a presa. O sea, vendría siendo más que nada la depredación de rapaces, o sea, depredación entre rapaces, mejor dicho. Una pregunta más. Tomás Contreras me dice, ¿cuál es la estrategia de caza de estas especies? Gracias por la charla. Bueno,
tirando más atrás, o sea, retrocediéndome, la estrategia de caza de cada esta especie es diferente. Por ejemplo, bueno, no tan diferente en verdad. El nuco y el bari cazan de una manera parecida, que vendría siendo planeando y sobrevolando el terreno de caza, observando todo a su alrededor hasta encontrar una presa y lanzarse en picada. Una picada en verdad bastante corta, de no más de 1,5 metros por ahí, mientras que el bari tiene un tipo de caza que comparte con muchas rapaces, en especial con con el cernícalo y con el aguilucho, que es el cernirse. ¿Qué entendemos con cernirse? Cernirse es el acto de quedarse estático en el aire. No sé si ustedes han visto siempre los bailarines que hacen así en el aire y se quedan estáticos, o el cernícalo. Eso es cernirse. Se quedan estáticos debido a que aprovechan una corriente de aire en sentido contrario, por lo cual la corriente de aire le pega directamente al ave y el ave, para poder avanzar, empieza a aletear. Pero los bailarines y los cernícalos desarrollaron la manera de aletear tan despacio de que se quedan en el mismo lugar. Este tipo de caza requiere mucha energía, por lo cual necesita sí o sí cazar más de 1 o 2 presas al día para poder, ¿cómo se llama esto? Para poder suplir el gasto energético que produjo este tipo de caza. Mientras que los otros dos tipos de caza que tiene tanto el bari como el nuco son un poco más pasivas, ya que aprovechan mucho más las corrientes de aire a favor y gastan un poco menos de energía, ya que se dedican mucho más a planear que a aletear. Y ya, y volviendo al de depredador a presa, en este sector se han registrado varios casos de depredación entre rapaces, siendo las principales afectadas por su tamaño el pequén y el cernícalo. Agradezco a Sebastián Saiter por la fotografía, que no se la pedí, pero siempre la encuentro una buena fotografía para diferenciar la diferencia de sexo del cernícalo. Como ven, este es un cernícalo hembra que es completamente, por así decirlo, naranjo a la espalda, mientras que el macho tiene un color más o menos pizarra en las alas. Vendría siendo la mayor diferencia entre cernícalo hembra y macho. Aparte que la hembra, como se ve al lado derecho, en la cola posee varias franjas horizontales, mientras que el cernícalo macho, que se ve a la izquierda, solamente tiene una gran franja negra al final de la cola. Volviendo al tema, el pequeño cernícalo vendría siendo las principales víctimas de la depredación entre rapaces. ¿Y cuál vendría siendo el depredador de estas dos? Casi siempre viene siendo el peuco. El peuco, muchos lo conocen, es una ave rapaz bastante grande en comparación con estas y consume principalmente presas medianas, tanto como palomas, conejos, incluso hay varios registros de cazar liebre, guairabos, por ejemplo, garza chica, garza boyera e incluso gatos. Aunque los gatos son un poco menos comunes. El peuco, por su tamaño, suele consumir estas rapaces. O sea, no suelen, ¿verdad? Es poco frecuente, pero las puede llegar a cazar. Por ejemplo, yo tengo un registro de un peuco adulto macho que cazó un pequeño, pero más que por alimentos fue por tema de territorio, ya que algunas rapaces ven a otras rapaces como por ejemplo, como competencia sí o sí, y el peuco, a ser generalista, ve toda rapaz como competencia. Una especie generalista caza lo que sea, no caza solamente un tipo de presa. El pequeño caza principalmente insectos y ratones, pero el peuco también los tiene en su dieta, por lo cual lo vio como competencia y lo cazó. Christopher Jara dice: yo he visto peucos cazando gatos, así que les tengo respeto. También alguien vio el ataque de un peuco a un filfilén negro. Y es verdad, el peuco, a pesar de no ser tan grande como el águila mora, es una ave bastante aguerrida y que puede cazar presas mucho más grandes y mucho más agresivas que él. Por eso, por eso las demás rapaces, al ver al peuco en el territorio, suelen irse, porque le tienen un poco de miedo. Otras preguntas, me dice Solange Santander. ¿Qué indicaría la presencia de especies de cualquiera de estos grupos en un lugar? Bueno, más que la presencia, vendría siendo, por ejemplo, el comportamiento de la otra ave. Si la otra ave mete mucho ruido y no se ven, por ejemplo, perros o gatos, puede ser fácilmente una rapaz. O también se puede ver por varias sombras. En verdad, las rapaces suelen posarse en postes como se ven acá.
en estacones o también en árboles, siempre en la cima a donde tengan la vista de todo el territorio. Si se ve una sombra en uno de estos postes puede ser una rapa, aunque la mayoría debe ser un tiuque, pero puede caber la posibilidad de que puede ser otra rapaz tal como un peuco o una águila. ¿Cuántas crías llegan a tener los cernícalos? Bueno, eso igual depende de cada nidada y de cómo esté y de cómo sea la temporada. Pero tengo entendido que pueden de 3 a 5 por ahí. ¿Cuál es la especie que los caza, Alejandro Hernández? Bueno, la especie que suele cazar estos en el territorio de Coronel vendría siendo el peuco, pero también puede ser cazado, por ejemplo, por halcón peregrino o por águila mora. Casi siempre por rapaces mucho más grandes que ellos. A ver, ¿no se ven águilas? Pregunta Alejandro Hermosilla. Lamentablemente no, debido a que el águila es una especie de mucho más altitud y suele verse más al lado de la cordillera en la región. Incluso en la región del Biobío hay muy poco registro de águila mora. Quizás se debe por ejemplo, la poca cantidad de personas que pajarean a la cordillera o quizás simplemente porque no es un clima idóneo para la ave. Y la última pregunta es Carlos Quesada, que dice: he visto ataques de tiuques a peucos. ¿Es lucha por cotos de cacería? Bueno, los tiuques son demasiado territoriales. Después llegará él, pero es una especie demasiado territorial que puede atacar hasta humanos por su territorio, en especial en época de reproducción. Bueno, vamos a pasar al otro hábitat, que como en la cordillera de la costa es una cadena de cerros lleno de bosque, obviamente va a estar el hábitat de bosque. Y en este caso, en la región del Biobío, y en especial en Coronel, debido a la gran deforestación que produjeron las forestales tales como Mininco, es un bosque más que nada mixto, no solamente un bosque nativo, por lo cual se puede ver bastantes comportamientos inusuales en esta ave, debido a que la mayoría de las aves rapaces de Chile son aves rapaces forestales de bosque nativo. El bosque mixto concentra la mayor cantidad de especies en la comuna. Esto debido a que, al ser un bosque bien tupido, las aves la pueden ocupar tanto como de cacería, las aves forestales, como dormidero, las aves de los pastizales. Suelen irse a dormir los bailarines, los baris, todas esas aves que son más de pastizales, suelen irse a dormir al bosque mixto, al igual que los jotes. La actividad de las rapaces se concentra en el intermedio nativo-monocultivo. Eso es algo bastante peculiar que he visto, que las rapaces, tanto forestales como rapaces de hábitats más abiertos, suelen concentrar su mayor actividad no en el monocultivo ni en el nativo, sino que en el intermedio entre los dos, en las partes que se les conoce como parches de nativos, ya que al ser tan deforestados solo quedan unos pocos parches repartidos por todo el sector de Coronel. Y entre esos parches hay monocultivos, una vasta línea de monocultivos y después de nuevo nativos. Y las rapaces se ve la actividad mucho más en el tema del intermedio. Suelen pasar a monocultivo y después volver al nativo y así sucesivamente. No suelen solamente tener una actividad en un solo de estos bosques. Son sobre todo especies ornitófagas. Yo iba a responder en algo que se fundó. Son especies ornitófagas, son especies que cazan más que nada aves. Y la mayor cantidad de presas de acá son aves, debido a que no hay tanto mamífero acá en este sector, porque los mamíferos son un poco menos adaptables al monocultivo. Y como ornitófagas tenemos, por ejemplo, peuquitos, que su principal alimento son los rinocríptidos, que vendrían siendo como el chucao, el huet, el churrín, o también especies de columbiformes, que vendrían siendo como las palomas, pero como es bosque son palomas silvestres, o palomas nativas, mejor dicho, que eso vendría siendo como la torcaza o la tórtola. El otro punto es que se usaba como dormidero por varias especies, tanto diurnas como nocturnas. Es lo que decía anteriormente, que muchas especies diurnas que habitan en otros hábitats ocupan el bosque mixto como dormidero. Es posible ver especies como el jote de cabeza negra y colorada a un horario como por ejemplo de las 6:30, 7, yendo hacia los cerros a dormir en árboles bastante grandes para poder mantener a toda la bandada. Bueno, más que nada bandada de los jotes de cabeza negra, ya que los cabezas coloradas son mucho más solitarios, pero se reúnen a dormir. Y de rapaces nocturnas como las lechuzas, que suelen dormir bien protegidas
y por ende suelen dormir bien tapadas por árboles, por ramas. Y suelen dormir acá en el bosque mixto y luego en la noche irse hacia sus lugares de caza que vendrían siendo como los pastizales. Y es el ambiente más extenso de la comuna. La cordillera de la costa pasa por toda la comuna, pasa incluso desde mucho antes porque es bastante grande, viene ya desde Concepción, incluso un poco más allá, y pasa tanto por San Pedro, por Lomas Coloradas, hasta llegar casi, bueno, no llega casi a Lota, pasa a Lota y llega hasta Arauco y así sucesivamente, hasta Contulmo, Cañete, etcétera, etcétera. Incluso baja mucho más a otras regiones. Por lo cual vendría siendo el ambiente más extenso de la comuna, ya que la comuna se encuentra a la par con toda esta cadena de cerro, mejor dicho. Y aquí una larga lista de especies que más que nada las nombraré, como por ejemplo el concón, el aguilucho, el chuncho, el tucúquere, que es un registro un poco más reciente, que lo hizo un amigo mío, Antonio Vega, saludos si está viendo esto, eh, peuquito, aguilucho de cola rojiza, que igual fue un registro reciente que hicimos hace poco con mi polola, por ahí por diciembre, que antes había un registro acá en la región, más que nada en la comuna, pero era un registro bastante antiguo, al menos unos 4 años, y desde ese entonces no se había visto. Sopilote negro, ahora gallipavo, los jotes, peuco, cernícalo. El cernícalo igual fue un registro bastante reciente en el bosque mixto y se encontró una parte que ya estaba deforestada. Habían cortado todo el monocultivo, porque ahí ahora solamente se dedican a deforestar el monocultivo, y en ese peladero que quedó andaba un cernícalo cazando. Probablemente andaba buscando algo de pura suerte, porque en verdad no anda casi nada ahí, en esos peladeros. El halcón peregrino, que igual es raro y que suele solamente pasar por ahí, y la lechuza, que lo usa de dormidero, el tiuque, que es frecuente en todo territorio, en todo hábitat, incluso en la ciudad uno puede salir, mirar por su ventana y un tiuque probablemente gritando, y el claro, que es básicamente de este lugar, es de este hábitat más que nada, suele habitar en el bosque mixto y suele bajar a veces a las planicies cuando empiezan a arar la tierra, pero muy pocas veces. Y también se crea la posibilidad de que habite el aguilucho chico. Y aquí me voy a explayar un poco más en esta especie, ya que el aguilucho chico es una de las 4 rapaces forestales, no, son 3, de las 3 rapaces estrictamente forestales de Chile. Y es la que más se liga al bosque nativo. Y debido a la deforestación, su territorio en Chile ha disminuido. Cabe recalcar que el aguilucho chico es una especie migratoria que viene a Chile solamente en verano a criar. Y por la deforestación se ha visto una disminución de esta ave, una disminución bastante grande. Y la región del Biobío, por la cordillera de la costa, era uno de los lugares idóneos de nidificación del aguilucho chico. Y probablemente antes de las forestales hubiera llegado el aguilucho chico a la comuna de Coronel, pero últimamente no se ha registrado. Incluso creo que no hay registro. Jorge DM pregunta, consulta, ¿y el halcón perdiguero? Bueno, el halcón perdiguero en la comuna de Coronel no se ha registrado. Incluso en la región del Biobío no hay tantos registros de halcón perdiguero. Se concentran más los registros a la región de Ñuble y a la cordillera de la región del Biobío. Por ahí como por el sector de Los Ángeles, en Chillán, en la región del Ñuble, hay varios registros de halcón perdiguero, ya que presentan un hábitat mucho, mucho más idóneo para este tipo de aves. Son planicies mucho más grandes que las de la región del Biobío y del sector de la costa. Pasemos al siguiente diapositiva. Acá se ve una competencia al rojo vivo, por así decirlo, entre las rapaces. En especial entre rapaces parecidas, como por ejemplo tenemos acá el aguilucho de cola rojiza hacia abajo y el aguilucho común arriba. Una pregunta, me dicen, ¿hablará sobre estado de conservación? Bueno, muchas de las especies de rapaces en Chile tienen un estado de conservación que es fuera de riesgo, tales como el aguilucho común, que está acá arriba, Geranotus poliosoma, el águila mora, Geranotus melaneucus, el peuco, Parabuteus insectus, el cernícalo, Falcos barberius, halcón peregrino, Falco peregrinus. Otra pregunta, Carlos Quesada me hace una pregunta. Mencionaste que tienes conocimientos específicos solo de dónde vives. Igual te quiero preguntar algo
A ver, ahí, me perdí. Algo, al igual te quiero preguntar algo que he visto mucho en la zona central. Quizás tengas algún conocimiento. He visto muchas águilas sobrevolando sectores urbanos estos últimos meses. ¿Aquello tiene relación con la sequía? Bueno, probablemente sí, debido a que por la sequía hay una menor cantidad de presas. Acá no se ha visto tanto la sequía como por ejemplo la zona central. Y por la disminución de presas, las especies como el águila mora suelen ir a zona urbana a buscar presas más fáciles, presas más fáciles que hablaré más adelante. Otra pregunta, dicen, de las especies mencionadas, ¿cuáles son endémicas de la zona y del territorio chileno? Bueno, del territorio chileno de la zona no hay ninguna especie endémica, son solamente especies nativas. Chile no tiene ninguna especie de rapaz que solamente viva en el territorio, a excepción de una subespecie de aguilucho común, que es el aguilucho de Juan Fernández, de nombre científico Geranoetus polosoma exul, pero que no se ha, no se ha comprobado que es una especie aparte del aguilucho común. Aunque, bueno, personalmente lo veo bastante diferente, pero si, los, si las pruebas genéticas no dicen lo mismo, es porque básicamente no es una especie aparte. Y endémica de la zona, bueno, de la zona sur, endémico vendría siendo más o menos el aguilucho cola rojiza, ya que se encuentra la mayoría de los registros en esta zona. Y bueno, como decía, acá suelen competir las rapaces, en especial el aguilucho común con el aguilucho de cola rojiza, debido a que tienen una alimentación muy parecida y necesitan territorios bastante amplios de caza. Desconozco el tamaño exacto del territorio, pero son territorios bastante grandes y suelen competir. El aguilucho común, a pesar de su tamaño un poco menor que el aguilucho cola rojiza, suele sacar de algunos territorios a este último, debido a que es un poco más agresivo en su comportamiento territorial. Mientras que el aguilucho cola rojiza es un poco más calmado territorialmente, un poco más, igual es bastante agresivo, en especial en época de reproducción, a mí se me tira la cabeza, y, pero prefieren más el bosque nativo, mientras que el aguilucho común se ha demostrado que, o sea, no se ha demostrado, pero se ha visto que tiene tiene como por ejemplo un mayor simil, prefiere un poco más el bosque monocultivo, no bosque, perdón, el monocultivo. Se ha adaptado mucho mejor que las otras especies, debido a su gran adaptabilidad. Y también tenemos el problema que es la pérdida casi total de su hábitat. Como dije anteriormente, la mayoría de estas especies son especies nativas del bosque, o sea, son especies típicas del bosque nativo. Un bosque que obviamente acá en Chile ha ido disminuyendo rápidamente su territorio. Ha disminuido bastante, en verdad. En especial en la región del Biobío, que es de las principales regiones que ha sido deforestada y plantada por monocultivo. Y las especies más perjudicadas por esto vendría siendo, por ejemplo, el aguilucho de cola rojiza, que vemos en la foto, alrededor de puro bosque, puro monocultivo y zonas deforestadas. Y esta especie es bastante frágil a los cambios a los, a los cambios de su hábitat, y por lo cual se ha visto su población disminuida bastante, considerablemente. No puedo decir un 80, un 90%, porque no es así. No se ha disminuido tanto, pero se ha disminuido bastante en en lo que era antes, en lo que era antes su territorio. Y esto es un problema bastante grande, en especial en esta especie, en el aguilucho chico. En el peuquito se ha visto que se ha adaptado poco a poco al monocultivo, en especial al bosque de pino y eucalipto viejo. Pero eso no acredita que esta especie va a sobrevivir 100% con puro monocultivo, por lo cual se deben tomar medidas para que el bosque nativo sea protegido, tanto en la zona austral como en la zona sur y centro-sur, que vendría siendo la región. Porque en especial en la última, porque es la más afectada por las forestales. Los cerros de Coronel están en su mayoría talados y replantados con pino y eucalipto, lo que ha provocado una baja considerable en poblaciones de especies propias del bosque nativo, tales como el aguilucho de cola rojiza. En lo que les decía anteriormente, las poblaciones de especies netamente forestales de bosque nativo se han ido
han ido bajando considerablemente a través del tiempo y a través de que es más grande la, la deforestación. Y mientras que varias especies se adaptan poco a poco, otras van desapareciendo lentamente, especialmente mamíferos y anfibios. Acá hago un punto aparte de las rapaces, y es que las aves, a pesar de, a diferencia, mejor dicho, de otras especies de animales, son mucho más adaptables a cambios de su hábitat, debido a que pueden fácilmente irse de su lugar a otro en un lapso muy corto de tiempo, pero los mamíferos y sobre todo los anfibios son muy frágiles a cualquier cambio de hábitat, o sea, a cualquier cambio de su hábitat. Por ejemplo, hay muchos anfibios en Chile, hay demasiados anfibios y creo que los anfibios son, o sea, representan como por ejemplo un 90% de la fauna endémica del país, un poco. Y la mayoría de estos anfibios habitan en bosque nativo, en bosque bastante húmedo, en especial en el sur, en bosques bastante húmedos como en la selva valdiviana. Y debido a la deforestación de su hábitat, no se pueden adaptar a un hábitat más seco que el que da el monocultivo, por lo cual su disminución es mucho más grande que en otros individuos, en especial que la brecha entre la disminución de población de anfibios con la de rapaces forestales u otras aves forestales es mucho más grande, debido a esto mismo, que los anfibios son mucho más frágiles a cualquier cambio de su hábitat. Y los mamíferos igual, pero no en tan gran medida como el anfibio, vendría siendo como un punto medio entre la ave y los anfibios. Por eso hago un llamado a querer cambiar todo este tema de los monocultivos, querer, como por ejemplo, por así decirlo, achicarle el espacio a los monocultivos, ojalá sacarlos por todo para poder disfrutar mucho más de estas aves a lo largo de los años, para que se mantengan, porque obviamente ellas son las que han estado en nuestro país durante todo este tiempo y no nosotros. Y como último, y también agradezco la foto de Tomás Rivas, muy buena foto, no se la pedí tampoco. Y como último, otro hábitat vendría siendo el hábitat de zona urbana. Esta foto no la saqué en Coronel, porque Coronel no tiene edificios tan grandes, la saqué en Santiago, pero me gusta porque muestra, en especial, o sea, muestra perfectamente lo que vendría siendo una ave urbana, que ocupa lo poco que queda de árbol y también ocupa los edificios como para poder cazar su presa. Las aves urbanas, otra pregunta, me dice, ¿crees que el movimiento de las aves rapaces ornitófagas a la ciudad tenga un impacto importante en las aves como los tiuques o las garzas o los patos, por ejemplo? Así como también con el monocultivo, la pérdida del hábitat de estas mismas aves más pequeñas. Bueno, el tiuque no es solamente urbano, al igual que las garzas, son aves que suelen habitar en las zonas urbanas debido a que les provee el alimento que ellos buscan. Los grandes lugares con pasto de la población, o sea, de las poblaciones de las ciudades, producen una gran cantidad de lombrices, de anélidos, que les encantan las garzas, y la cantidad de basura atrae mucho a los tiuques, que son bastante generalistas. Y no creo que disminuya la población de estas aves de ciudad, sino que las mantiene a la par, porque son aves nativas igual que las rapaces. Eso sí, pueden presentar una disminución un poco pequeña, porque en verdad son bastante grandes las poblaciones de, por ejemplo, de aves introducidas como la paloma o la cotorra argentina, pero sí pueden producir una leve disminución de la población de estas aves invasoras, debido a que las cazan. Debido al gran tamaño de la comuna, hay varias rapaces que suelen adentrarse a la ciudad. Lo curioso de la comuna de Coronel es que se encuentra al centro de los dos hábitats más grandes de los dos ecosistemas, por así decirlo, más grandes de la propia comuna. Por un lado está el cerro, está toda la cordillera de la costa, con los pastizales, mientras que al otro lado hay más pastizal y la costa, por lo cual las rapaces, para poder ir de un territorio, de un ecosistema a otro en busca de presas, deben pasar sí o sí por la ciudad. Y eso provoca que a veces se queden incluso en la ciudad a cazar presas más fáciles que, por ejemplo, un pilpilén o una torcaza. Pueden quedarse a cazar, por ejemplo, palomas.
Generalmente son aves con gran capacidad de adaptabilidad y con dietas ligadas a especies invasoras o de dieta generalista. Con esto me refiero a que son rapaces su cambio de hábitat, como lo dije anteriormente con las rapaces forestales, pero sí son especies que pueden habitar en cualquier hábitat, por lo cual un hábitat urbano no le podría provocar gran problema al ave para poder cazar o para poder vivir. Y aves como esta vendrían siendo las peregrinos, sobre todo con el peuco, y el aguilucho en pocos casos. La mayoría prefieren las zonas periurbanas para cazar. ¿A qué me refiero con zonas periurbanas? Son zonas es donde está el límite entre la ciudad y lo que vendría siendo ya terreno de nadie, por así decirlo. Es como el intermedio. Y en ese sector es donde más se concentra la actividad de rapaces urbanas, por así decirlo, pero que en verdad vendría siendo periurbanas. No sé si me entienden. Y las especies urbanas son el peuco, que es muy común pillar, disculpen, es muy común pillar en las zonas periurbanas e incluso en zonas urbanas de la región, y no solamente de la comuna ni de la región, sino que también de todo Chile, en especial en Santiago, que Santiago, al ser una ciudad tan intervenida, los aves rapaces son mucho más comunes de ver dentro de la ciudad. El aguilucho, igual, no es tan fácil de ver como el peuco, pero suele andar sobre todo en zonas periurbanas. El halcón peregrino también es frecuente recientemente acá en la comuna, debido a que hace algunos años no habían registro de halcón peregrino acá, pero últimamente he visto varias veces un halcón peregrino pasando por la comuna, en especial por el sector de la industria. Cabe recalcar que Coronel tiene una amplia cantidad de industria y por eso es nombrada zona de sacrificio. Y esta industria albergan una cantidad inmensa de palomas, unas grandes colonias de palomas, lo que provoca que aves como las peregrinos, que son fanáticos de las palomas, de los columbiformes, llegan con mayor frecuencia a la ciudad. El cernícalo también es frecuente, en especial en zonas periurbanas donde habitan muchos más ratones, debido a que estas zonas son casi siempre ocupadas como basureros de la población. Por ende llegan muchos más ratones, la proliferación de roedores es mucho más grande. Ratona Monse. ¿En qué sector urbano de Santiago pueden apreciarse más aves rapaces? Bueno, no soy de Santiago, soy de Biobío, pero las veces que he ido a Santiago, que han sido pocas, he visto una gran cantidad de actividades rapaces cerca del Cerro San Cristóbal y Parque Bicentenario. Probablemente en otros cerros como el Cerro Renca, igual se me salió lo guaso, haya gran cantidad de presencia de aves rapaces. Y la especie urbana generalista ya nombradas con peregrinos, sarnícaros, la lechuza es infrecuente, pero suele aparecer en la zona urbana, también atraído por los ratones que proliferan en la basura. El bari y el bailarín son solamente desplazamientos, ya que la zona urbana no presenta un lugar idóneo para la caza de esta ave, por lo cual suelen desplazarse del pastizal que queda a un lado de la comuna a los pastizales que quedan cerca de la costa. Y suele verse pasar solamente, es una ave que es de pasar, son aves que pasan nomás por la ciudad. Y los jotes igual son bien comunes, se ven siempre sobrevolando. Coronel es una zona pesquera también, por lo cual hay varios puertos, el puerto de Coronel, el puerto de la pesquera San José también está acá. Y también hay hartos puertos por así decirlo, artesanales, son puertos de gente de acá. Por lo cual hay una gran cantidad siempre de cabezas de pescado, de cola de pescado, de vísceras de pescado en sí, de lobos marinos muertos, cerca de la costa de Coronel. Y los jotes suelen pasar del cerro a estos lugares estrictamente a comer los restos que dejan los pescadores. Y también el chuncho. Bueno, no sé si sea tan infrecuente, pero es que por su tamaño no es tan común de ver como otras rapaces más grandes, por ejemplo el peuco o el halcón peregrino. Pero probablemente sea más común de lo que se cree. Ahí se ríen del AIGA. Bueno, una de las razones por la cual se acercan acá a la zona urbana las rapaces son las presas fáciles. La mayoría de estas especies habitan en zonas urbanas debido a la facilidad de encontrar alimentos. Como dije antes, Coronel es una zona industrial, por lo que hay varias industrias donde habitan colonias de palomas. ¿Por qué hay presa fácil? Porque es mucho más fácil cazar.
una paloma entre unas 150 que andan volando a cazar una torcaza entre 15 que andan volando. O, por ejemplo, cazar un gorrión entre, no sé, una bandada de más o menos 50 a cazar un solo ratón que anda en un solo lugar de su hábitat. Por lo cual encuentran unas presas mucho más fáciles que en su hábitat natural. Debido a la gran cantidad de alimentos, no hay competencia entre especies. Este es otro plus que tienen las zonas urbanas y periurbanas, que debido a la gran cantidad de presas de especies invasoras, tanto roedores como Mus musculus, Ratus norvegicus, Ratus ratus, que puede cazar animales como el peuco, o también de aves como Columba livia, que vendría siendo la paloma, o Passer domesticus, que vendría siendo el gorrión, o incluso de especies nativas como la tórtola o tortolita cuyana, no hay tanta competencia como habría en su hábitat natural. Por lo cual, en las zonas urbanas casi siempre es común ver especies más que nada, o sea, ejemplares más que nada juveniles, que, que al ser, no sé, por así decirlo, desterrados de su territorio por sus propios padres para ir a buscar nuevos territorios de caza e iniciar su vida de soltero, en vez de ir a un territorio donde hay un peuco mucho más viejo, por ejemplo, se van a la zona urbana donde hay comida fácil y no hay otra ave que lo empiece a molestar. No hay otro, por ejemplo, otra especie de, o sea, otro individuo de la misma especie cateteándolo todo el rato para que se vaya. En resumidas palabras. Y provee resguardo a juveniles. Como dije anteriormente, provee un resguardo mucho más grande que lo que haría a los juveniles, que lo que haría su hábitat natural. Otra pregunta me dicen, ¿los perros pueden ser un factor negativo para las aves rapaces urbanas? Bueno, los perros no suelen ser voy a cambiar, un gran problema para las rapaces, pero sí para otras aves, como los queltehues en la zona urbana o las garzas en zona urbana. Pero la mayoría de los perros que habitan en la zona urbana son perros que son de calle y suelen estar un poco más bien alimentados que los perros silvestrados, por lo cual no presentarían tanto riesgo a las aves rapaces como lo harían en su hábitat natural. Ahí está. Y ahora vengo a explicar un poco más de las especies más comunes de ver acá, que vendrían siendo los limpiadores de la comuna, que son el jote de cabeza negra y el jote de cabeza colorada. Eso es un aviso. Que a pesar de verse parecidos, son bastante diferentes, en especial por su comportamiento y por sus hábitos. Y también, obviamente, por su diferencia física. Por ejemplo, el jote de cabeza negra tiene la cabeza negra, mientras que el jote de cabeza colorada tiene la cabeza colorada. También tienen la diferencia de sus alas, obviamente, de que al vuelo el jote de cabeza roja se ve con todas las plumas de abajo del ala, por así decirlo, tanto primaria como secundaria y terciaria, se le ve de un color grisáceo, mientras que en el jote de cabeza negra solamente las plumas de la punta del ala, que vendrían siendo las primarias, se ven de un color más blanquecino. También el jote de cabeza negra es más común hacia adentro de la ciudad que hacia la costa. Y también es más gregario, suele andar en grupos grandes, de 3, 4, 5, no son tan grandes, pero para ser a un animal de un tamaño más o menos de un pavo es harto, es bastante grande, y también suele comer restos de mamíferos y aves. Al estar cerca de una zona urbana, hay varios perros muertos, obviamente, y suele ser una comida mucho más fácil de encontrar que, por ejemplo, un pudú muerto acá en las comunas. Por lo cual suelen comer estos animales con mayor frecuencia que, por ejemplo, el jote de cabeza colorada, que come peces muertos, varados, mejor dicho, o animales costeros. Y mientras que el jote de cabeza colorada es más común hacia la costa, aunque igual se ha visto en cerro, en especial a la hora de dormir. También suelen andar solo o en parejas, pero al encontrar algún cadáver grande, como por ejemplo de un lobo marino o de un ganado vacuno, se reúnen en más individuos. Y también suelen comer restos de fauna marina, como dije anteriormente, tanto peces como aves marinas o lobos marinos, mamíferos marinos. Y lo curioso de estos dos hábitos parecidos no compiten entre ellos. En especial cuando encuentran un cadáver grande, no se. Uy, no suelen competir, incluso suelen compartir el cadáver
entre los individuos de la misma especie e incluso con otras especies un poco más pequeñas como vendría siendo el tiuque o con especies un poquito de su tamaño como por ejemplo el trato. Por lo cual acá no hay una competencia entre las dos especies, sino que hay más que nada como una simbiosis. Bueno, no tan así como una simbiosis, pero es como un, entre comillas, para así decirlo de una forma más antrópica, un compañerismo o una tregua, por así decirlo igual, de una manera antrópica. Y los depredadores tope, que se pueden encontrar tanto en la ciudad como en todos los hábitats de la comuna, vendrían siendo el halcón peregrinos, Parcu peregrinos, y el peuco, Parabuteo uninsectus. Del peuco no he hablado mucho, pero ahora voy a hablar un poco más. El peuco es una ave bastante común en la ciudad y que la mayoría debe conocer por su mala fama de comer gallinas, de comer aves de corral. Y es una ave bastante común en la zona centro y la zona centro-sur de nuestro país. Por lo cual, en especial en las zonas costeras o en la zona poquito más adentro del Valle Central, donde no compite con otras especies más grandes como por ejemplo el águila mora. Y en estos hábitats suele ser el depredador tope, debido a que no tiene competencia alguna con otra rapaz, no tiene competencia con rapaces más grandes como el águila mora, y no suele compartir las mismas presas que el halcón peregrino, por ejemplo, que también habita bastante cerca de la costa y en el Valle Central. Por lo cual no suelen competir tanto por presa, pero sí por territorio, debido a que el penco igual suele comer palomas y el halcón peregrino comen más que nada palomas en la zona urbana y aves un poco más grandes en zonas más abiertas, como por ejemplo en los pastizales suele cazar también aves como por ejemplo el tehues, no tan común, pero suele cazar, mientras que el peuco suele cazar un poquito más de especies como por ejemplo la liebre, el conejo, también suele cazar palomas, es bastante generalista, por eso los confrontamientos entre ambos no suelen ser tan grandes, como por ejemplo serían en el caso del Bari con el Nuco. Suele verse volando por la ciudad, en especial en Santiago, pero acá en la región no es tan común como en otras. Quizás sea porque tiene mucho más hábitat en donde cazar y no se suele ver tan fácilmente como en, por ejemplo, Santiago. Pero acá, por ejemplo, suele comer paloma, suele comer tórtolas, torcaza más adentro, pero no es tan común como en otras regiones, por lo cual no podría considerarlo tan tope como el peuco acá en la comuna. Otro que se me pasó vendría siendo la Yuruchocola rojiza, Buteo ventralis, que vendría siendo el depredador tope en las zonas forestales y que fácilmente le podría ganar territorio a estos dos individuos que vemos en la diapositiva, debido a su gran tamaño y debido a su agresividad a la hora de cazar. Ya que a diferencia de que, por ejemplo, el peuco o el peregrino suele cazar más comúnmente otras rapaces. Por ejemplo, puede cazar peuquito en su territorio, que compite con el peuquito en el bosque mixto, en el bosque nativo. También puede cazar tiuque, que no compite, pero es una presa fácil. Y por lo que podría ser el depredador tope de acá, pero por su disminución en su hábitat, podría decirse que no tanto. Y la otra ave, el tiuque. Bueno, no hay mucho que hablar del tiuque. Muchos lo conocen. Es una ave común en todo Chile. Es una ave generalista. Es una ave que come basura, que come insectos, que come carroña, que puede cazar sus presas. Eh, por lo cual podría decirse que es una ave generalista total. Come de todo, habita en todo territorio, no presenta competencia para ninguna ave, pero según su punto de vista, todas las aves son competencia porque básicamente es una ave muy territorial por su territorio. Suele ser bastante gregario, no suele verse solo, suele verse siempre entre dos, entre parejas, tres, cuatro, incluso de repente se pueden haber hasta 20 tiuques en un territorio bastante grande. Y bueno, el nombre científico del tiuque acá dicen que es Milvago chimango. Actualmente sí, pero se han tomado, o sea, se han hecho estudios que dicen que puede ser Falcoboenus chimango o Daptrus chimango. Pero actualmente se tiene como Milvago chimango. Como decía, es un ave bastante común en todas las zonas y cumple bastantes roles, tanto como limpiador biológico, como controlador de plagas como ratones, insectos, etcétera, etcétera. Y bueno, no habría más que agregar con esta especie, pues que muchos la conocen.
y las aves rapaces, tanto en esta comuna como en todo el Chile, presentan una gran cantidad de riesgos y amenazas, tales como los atropellos, que a pesar de que mucha gente dice, ¿cómo pueden atropellar un ave si está arriba volando y los autos andan en el suelo, obviamente? No entiendo. Bueno, las rapaces son atraídas a las carreteras, sobre todo por el tema de la basura que hay alrededor de las carreteras. La gente es bastante sucia y suele botar basura a la orilla de la carretera, y esta basura atrae obviamente a los roedores, que encuentran comida mucho más fácil de encontrar a orilla de la carretera en el pavimento. Empiezan a comer la comida y las rapaces, al ver una presa tan descubierta en el asfalto, suelen cazar a estos roedores. Esto pasa sobre todo con aves rapaces nocturnas, como las lechuzas, que al cazar los roedores en la carretera, los autos las pasan a llevar, o incluso cuando vuela abajo, al tratar de cazarlos, los autos la llevan igual, de frente, lo que le provoca instantáneamente la muerte. En las rapaces violas no es tan común, pero suele pasar el riesgo de atropello. La pérdida de hábitat igual es una gran amenaza para las aves rapaces, debido a que, como dije anteriormente, la mayoría de las rapaces son especialistas, o sea, la mayoría de las rapaces forestales son especialistas en su territorio, en su hábitat, en el bosque nativo. Por lo cual, si este es deforestado y cambiado por un bosque mucho más seco, mucho más abierto, suelen estar en graves problemas y varias de las veces empiezan a disminuir su población. También este problema es común en las aves de humedales, como el vario o el nuco, que necesitan territorios bastante amplios para cazar y territorios bastante planos, como el humedal o los pastizales, hábitats o sea, terrenos que al ser tan abiertos son idóneos para hacer caza, que el humedal lo rellenan, los pastizales le sacan el pasto obviamente y lo pavimentan, y le disminuyen constantemente la población a especies como por ejemplo el nuco, el vario o el cernícalo, que al no encontrar su hábitat, sus terrenos grandes de caza, se tienen que desplazar hasta encontrar un territorio parecido y en el camino pueden hasta morir. Y acá en la región se ve bastante porque es una región que está en constante crecimiento. Y la mayoría de sus territorios son pastizales y humedales, por lo cual estas aves son un poquito más comunes que las de forestales. Y lo otro vendría siendo la electrocución. Acá en la región, en la comuna, mejor dicho, no tengo ningún registro de electrocución en alguna rapaz, pero sí pueden haber casos, y en otros países y en otros lugares de Chile también hay casos de que las aves rapaces, al tener contacto, al posarse, por ejemplo, en un poste de luz, o sea, en un poste de luz, en los cables de luz o en una torre de alta tensión, pueden hacer contacto a tierra y les puede dar la corriente y unos shocks bastante fuertes, que yo dudo que incluso un caballo podría sobrevivir a un shock tan grande, por lo cual un ave que, bueno, por ejemplo, ahí la mora, que vendría siendo la rapaz cazadora más grande, alcanza un tamaño aproximadamente de 60-70 centímetros, no puede sobrevivir a ese shock. Y a pesar de ser un riesgo bastante visible, porque las torres de alta tensión y los cables están en todos lados acá en el país, no es tan común como por ejemplo los atropellos o la caza furtiva que está arriba, que es una de las principales causas de la disminución de población de aves rapaces. Incluso aves rapaces tan generalistas y tan adaptativas como el peuco son en la mayor causa es el mayor riesgo y la mayor amenaza de la ave rapaces. Y esto se debe bastante a lo grande que tengo escrito aquí al centro de la foto, que vendría siendo la ignorancia. La ignorancia de la gente, en especial de gente más, obviamente gente poco entendida en el tema, que ve a estas rapaces como perjudiciales sus su negocio, por así decirlo, que vendría siendo la ave de corral, la ve, por ejemplo, las ve como brujos, en especial en la zona centro y en especial mucho más en la zona sur. Se ve mucho el tema de que los búhos, en especial el concón, son brujos, por así decirlo, brujos entre comillas, muchas comillas, porque no lo son obviamente. Se ve mucho el tema de cazarlos, incluso crucificarlos en la cerca, lo cual en verdad es bastante grotesco y bastante morboso por parte de la gente. Matar a una lechuza, crucificarla. ¿Por qué crucificarla? Y
ponerla al frente de tu casa para que otros grupos no vayan y después la casa se le llena de ratones. Y esta ignorancia de la gente provoca un riesgo bastante común y bastante, por así decirlo, constante de las rapaces, más que el atropello, la distribución y la pérdida de hábitat, debido a que es un riesgo directo, es un riesgo bastante directo en las rapaces y bastante común, porque independiente de que nosotros tengamos todos los cables bajo tierra, como en otros países, que se pongan medidas para que no pasen rapaces por las zonas de las calles. Si se dice, no, ¿sabes qué? No vamos a hacer más monocultivo, vamos a poner puro nativo, y ponen mucho nativo, la, la casa furtiva y la ignorancia de la gente va a seguir constante si no se educa. Y eso es lo que deberían tomar más en cuenta tanto los gobiernos como los colegios, todo lo que vendría siendo educación para poder disminuir disminuir los riesgos de nuestra fauna nativa, no solamente de las aves, también de depredadores más grandes como el puma o de los zorros. Porque si no cambiamos la mentalidad de la gente, no vamos a poder cambiar nunca todo esto, nunca vamos a poder proteger a las especies en su totalidad. Y lo último que vendría a decir es un importante hotspot la comuna de Coronel para el birdwatching o para los estudios de las aves rapaces o de las aves en general. Yo diría que sí, en especial para birdwatching, porque a diferencia de otros sectores de la región, concentra una alta cantidad de aves rapaces, aves que no son tan fáciles de ver como, por ejemplo, por así decirlo, el ave de humedal, que los patos siempre los van a encontrar nadando en el humedal, perdón de nuevo, o por ejemplo los cisnes o las garzas, que siempre van a estar asociadas a su terreno. Las aves rapaces suelen esconderse mucho, suelen habitar en lugares bastante escondidos, suelen mostrarse menos a la gente, y en la región sobre todo hay hotspots bastante específicos para cada especie de ave rapaz, por ejemplo. En Hualpén están los tupúqueres, estrictamente acá en el Ropa Andalés están los nucos, en Penco está el peregrino, son como que vas a ir a buscar cierta especie y si no la encuentras, no la encuentras solamente. La comuna de Coronel contiene alberga tanta cantidad de aves rapaces, tantas especies diferentes, que es imposible irte sin una especie de rapaz o más de una especie de rapaz vista. Como dije anteriormente, son 18 especies de rapaces en la comuna, lo cual lo vuelve un hotspot gigante de rapaces y probablemente puedan llegar a ser en un momento mucho más. Por lo cual yo lo tomaría bastante como un hotspot de biodiversidad y como un hotspot para poder hacer observación de aves. También hay bastante aves, porque por ejemplo, si hay harta aves rapaces, hay harta de la otra ave y otra fauna, porque las rapaces son consideradas como especies paraguas en la cadena trófica, que son especies que si tienen una gran cantidad de, por ejemplo, de individuos o hay una gran aglomeración de esta ave, es porque está bien el ecosistema, porque hay más especies o sea, hay más de las demás especies, porque al ser una especie depredadora a tope, si hay de estas especies, deben haber todas sus presas. También pasa con el caso de, por ejemplo, los felinos grandes como el puma. Acá en la comuna igual se han visto pumas, por lo cual es un ecosistema bastante rico en fauna y bastante rico en aves, por lo cual vendría siendo un importante hotspot de aves en la región. Y también sería un importante hotspot para la investigación de estas aves, debido también por la cantidad y por la facilidad de verlas en diferencia de otras comunas, de otros sectores. En especial en especies como el halcón, perdón, no es con el aguilucho con la rojiza, que se está adaptando un poco al monocultivo. Hace poco se hizo un registro, esto ya es como un poco exclusiva, o sea, junto a Fundación Yaculasquén, como arriba, y mi polola y yo fuimos a buscar nido de aguilucho con la rojiza y encontramos el primer nido de la especie en eucalipto, en Chile. Bueno, en Chile casi siempre sí, porque es una especie tan específica en hábitat que solamente se encuentra en Chile y Argentina, y en Argentina la cazaron tanto que está a punto de la extinción. Por lo cual es importante porque está demostrando, en esta comuna se demuestra que puede haber un grado de adaptabilidad en especies forestales al monocultivo, y lo cual vendría siendo bastante interesante de investigar. También pasa con el caso del peorquito, que
netamente se ve en monocultivo en la comuna, no se ve en bosque nativo, siempre se ve en el bosque de pino sobre todo. Por lo cual sería interesante hacer investigaciones en esta comuna para saber más del comportamiento de esta ave. En especial, por ejemplo, en la foto hay un concón bebé, algo que es bastante raro encontrar un nido de concón, y lo que dice que en la comuna no es tan raro esta ave, y la investigación de esta podría, ¿cómo se dice esto?, respondiendo grandes dudas sobre esta especie. Y bueno, esta fue mi charla, ojalá les haya gustado todo, hayan aprendido un poco más de las aves rapaces, porque fue bastante general en verdad, tomé bastantes temas, bastantes tópicos de las aves rapaces, tanto como su hábitat como su comportamiento, y nada, les dejo invitado a hacer cualquier tipo de preguntas, se las podré responder. No quiero alargar un poco más la charla porque se alargó demasiado, así que responderé un máximo de 10 preguntas. Y cualquier pregunta adicional que tengan me la pueden hacer en Facebook o en Instagram, sobre todo en Instagram, que Facebook no lo ocupo tanto. En Instagram me tengo como varo.nix, lo voy a escribir en el chat para que lo vean. Ahí está, por si tienen cualquier otra duda aparte de la que pueda responder acá. Ya, a ver, la pregunta. ¿Recomienda algún libro? Me dice Javier Chacón Almonacid. Bueno, en Chile existen hay dos libros en circulación de aves rapaces, que tengo los dos. Permiso. Los dos libros de aves rapaces vendría haciendo las aves de rapaces de Chile, de Rivas y Agustín Iriarte y Yaxi, que en lo personal lo encuentro bastante bueno, bastantes ilustraciones y imágenes que son demasiado buenas, son demasiado ilustrativas, la información es concisa, tiene bastante información y tiene una sección que se llama aves rapaces potenciales para Chile, que explica cómo algunas rapaces de otros países podrían llegar en su brevedad al país. Y el otro libro que encuentro muy, muy bueno vendría siendo Las aves rapaces de Chile, de Andrés Muñoz Pedreros, Jaime Rau y José Yáñez, que es bastante completo, a diferencia del otro, es mucho más grueso, como se ve, y tiene información de todo, tanto de comportamiento como de hábitos de caza, con información de cada especie, de parasitología, incluso de evolución, etcétera, etcétera. Es bastante completo. El de Tomás Rivas está a 35.000 pesos comúnmente a 40.000 en Taller 7 Colores en Santiago, y el libro de aves rapaces de Chile se puede encontrar en páginas de Facebook como Geobooks LBTA a un precio bastante más barato, como lo de 27.000 pesos. Pero los dos son bastante buenos para poder aprender más de las rapaces. Incluso para tener un poco más como una introducción a esta especie, recomendaría más el de Tomás Rivas. A ver, ¿qué más preguntas? Muchas gracias por tu maravillosa, Álvaro. ¿Qué binoculares o scoop recomiendas? Me dicen. Bueno, yo no ocupo binocular, en verdad. Yo bajaría desde, por ejemplo, o sea, desde chico, desde 2015, y tenía 14 años, después cumplí los 15, y todo ese tiempo no ocupé ningún binocular, a excepción de un binocular de los baratos, que en verdad me apañó bastante en la época de 2016-2017, y últimamente quise hacer una adquisición para el monitoreo que estamos haciendo con mi polola en verano de nidos de aves rapaces forestales, que fue un monocular, que es verdad desconozco las medidas, pero es bastante bueno. Lo compré no recuerdo a quién, pero en una charla que hubo en el Museo de Historia Natural. Pero como dijo en la anterior Vicente Pantoja, hay una buena guía de binoculares en la ROC. Y de cámara, ocupo una Nikon D3500 actualmente con lente 70-300. Todas las fotos, excepto dos fotos de Cernícalo y de la Irucho con la rojiza volando, no fueron tomadas por mí, sino que fueron tomadas por Sebastián Saiter y Tomás Rivas, respectivamente, pero todas las otras fueron tomadas por mí. Y en verdad son bastante mayor a la reflex, y en especial otra cámara que me acompañó durante varios años, que fue una compacta Canon SX60 HS, que tiene 65 por de zoom y que acompaña bastante a la hora de sacar fotos. Las anidaderas caseras, ¿para qué funcionan? ¿Cómo conservarlas?
Bueno, las anidaderas caseras casi siempre son pequeñas y nos sirven más que nada como para paseriformes, o sea, nos sirven para ver rapaces. Hay bastantes guías en internet que podría compartirle, ya que tengo algunas de cómo hacer nido a cajas anidaderas, como por ejemplo a concón o a lechuza, que son las que más ocupan esto, ya que la ave rapaces diurna ocupa más nidos grandes hechos por ellos mismas que casas anidaderas. Y estas casas casi siempre deben ser, ¿cómo se llama esto?, instaladas por ahí por agosto, septiembre, ya que la época de reproducción de los búhos empieza por ahí, por septiembre, octubre, y ponen los huevos a mediados de octubre, la mayoría. Por lo cual, les recomiendo poner las casas anidaderas en esa época, ya que si las ponemos, por ejemplo, en marzo o abril, las cajas se van a deteriorar a la época, cuando llegue la época de apareamiento de las nocturnas. ¿Cómo dijiste que se llamaba el de Tomás? Bueno, el libro de Tomás se llama Las aves rapaces de Chile. Las aves rapaces de Chile. El otro se llama solamente Aves rapaces de Chile. Ambos son buenos. Se los recomiendo totalmente. Y bueno, como no hay más preguntas, creo que dejaré la charla hasta acá. Un gusto haber hecho una charla con ustedes. Probablemente, o sea, haré otra el viernes sobre aves rapaces forestales, un poco más específica en especie, y para que estén atentos. Pero esta charla será por la ONG Aves Rapaces de Chile, que también hará más charlas durante los días. Y hago otra pregunta, estimado. ¿Cuál es la técnica para la búsqueda de nidos de rapaces diurnas? Bueno, en verdad depende de cada especie, ya que cada especie hace nido de diferente manera. Por ejemplo, las aves rapaces, como por ejemplo el aguilucho con la rojiza, suelen hacer nidos bastante grandes, con lo cual necesita árboles con las ramas bastante bifurcadas, o sea, bastante abiertas para poder poner el nido, y necesitan harta altura, por lo cual suelen hacer nidos en árboles mayores a 50 metros. Y aves como el peuquito hacen nidos en una menor altura, por ejemplo, 20 metros, 10, 15 metros, y lo suelen hacer en terrenos más planos, mientras que la otra vez más grandes, como por ejemplo con la rojiza y el aguilucho común o el peuco, lo hacen más en quebradas de cerros. Eso vendría siendo mi ayuda para encontrar nidos. ¿Y en qué parte de Coronel se puede hacer birdwatching? Punto aparte con la pregunta anterior. Al encontrar un nido de rapaz, por favor no difundir tanto, que debido a que la gran aglomeración de gente y el constante cateteo, por así decirlo, de las personas, pueden ahuyentar al ave y hacer que la nidada sea un rotundo fracaso. Ya, volviendo a la pregunta, ¿en qué parte de Coronel se puede hacer birdwatching? Bueno, en Coronel se puede hacer birdwatching en el humedal Boca Maule, por ejemplo, en el sector Escuadrón Galilea. Hay un pastizal gigante que separa Galilea de Lagunías Norte, que es bastante amplio y tiene bastante especies. Y el parque Jorge Alessandri igual de repente apaña, aunque no llegan tantas especies de rapaces. Pero si se puede pasar para los cerros de más adentro del parque, esos cerros que se ven siempre cuando uno pasa en bus o en auto, se pueden encontrar bastantes especies, en especial en las partes más bajas y en las partes más tupidas. Y otra pregunta más, que será la última. ¿Algunos tips para salir a observar rapaces? Bueno, tips para observar rapaces son bastantes. Uno, usar ropa camuflada o ropa bastante apagada. Evitar ropa de color naranjo, rosado, rojo, de colores vistosos. Debido a que estas aves suelen tener o sea, no suelen, tienen una visión excelente y cualquier cosa que llame la atención les significará peligro, se espantarán. También se debe ser bastante silencioso, debido a que estas aves por cualquier movimiento brusco, por cualquier ruido brusco se asustan también, son bastante precavidas. También limitar el uso del playback, ya que no responden tan fácilmente como por ejemplo los paseriformes. Y también, más que nada, paciencia, porque las rapaces son especies que se mueven bastante, pero encontrando un posadero o un desplumadero de esta ave, se puede mantener ahí bastante rato, 1 hora, 2 horas, esperándola, hasta que aparezca. Y más que nada eso, esos son mis tips para observar rapaces. ¿Y tienes alguna guía para el guía de observación de aves? Para el guía de observación de aves. No entendí muy bien esa pregunta. ¿Tienes alguna guía para el guía de observación de aves? Que si tengo una guía para guiarse por la observación de aves, no, creo que no. Ah, sí, el tríptico, ¿o no?
Bueno, PDF no tengo, pero hay unos trípticos que venden bastante baratos, a 2.500, 3.000 pesos, talleres de colores y en bastantes librerías del país, que son, no los tengo a mano porque no he comprado ninguno, pero son los trípticos que dividen las especies de aves por zona central, zona norte, zona sur, costera. Y son bastante, sí, son guías de bolsillo y son bastante cómodos para llevar y tienen imágenes ilustrativas perfectas para llevar en terreno. Y también una guía buena de observación de aves, o sea, para identificar aves, que lo tengo a mano porque se la llevó mi polola, que es la Ave de Chile de Álvaro Jaramillo, que es bastante más delgada que las otras guías y bastante más informativa e ilustrativa que, por ejemplo, una guía de Q, a mi criterio personal. Y ya, esas serían las preguntas. Muchas gracias por escuchar y ojalá le haya gustado la charla.